El Señor dijo en su palabra: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y damos gracias a Dios por esta reunión, por un domingo más, que la Iglesia El Camino de la Fe realice esta transmisión y que lo hacemos siempre con el respeto, con la alegría y el gozo de saber que tenemos un Dios tan grande y tan poderoso como nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto, mis hermanos, nuevamente agradecerle la oportunidad que usted nos acompañe todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Agradecemos al Señor pues la oportunidad que nos da, porque verdaderamente esto es un regalo para nuestras vidas. Y cómo no honrar al Señor cuando Él se ha manifestado en nosotros con poder y con gloria. Así que vamos a iniciar este programa y antes queremos saludarle, agradecerle por su preferencia. Gracias por las llamadas recibidas, por tantos testimonios donde Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en la vida de su pueblo. Y también pues damos nuestro más sentido pésame a aquellas madres, padres, hijos, hermanos que han perdido algún ser amado. Cómo no, nos unimos con ustedes y reciban nuestro amor, nuestro cariño en Cristo Jesús. Y oraremos para que Dios les dé fortaleza, pero sobre todo que el Señor Jesús siga siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida. A Él sea la gloria para siempre. Y antes de iniciar, queremos hacerle una cordial invitación para que usted junto con su familia nos acompañe todos los sábados a partir de las 7 de la tarde con la enseñanza sobre el libro de Apocalipsis, donde nuestro pastor Natividad Ramos está llevando a cabo esta enseñanza. Verdaderamente que ayer nos quedamos felices, contentos, porque la palabra de Dios trae mucha bendición a nuestra vida, inclusive en tiempos de prueba. Es verdaderamente cuando dimensionamos la convicción que hay en nosotros, la fe que tenemos en Él, pero sobre todo saber que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Así que le invitamos, estas enseñanzas quedan grabadas para el tiempo que usted desee poder ser bendecido, están para usted. Y como lo ha dicho nuestro pastor Ramos, esta es mi aportación generacional y queremos que la gente, esta generación, conozca al Dios de los cielos. Y vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura. Y hemos escogido un salmo muy hermoso, que es el Salmo 105. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Y dice su palabra: alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablar de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro. Acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra son sus juicios. Acordaos para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concretó con Abraham y de su juramento a Isaac, y establecióla a Jacob por derecho, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, por cordel de vuestra heredad. Esto siendo ellos pocos hombres en número y extranjeros en ella, y anduvieron de gente en gente, de un reino a otro pueblo. No consintió que hombre lo agraviase, y por causa de ellos castigó los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra y quebrantó todo mantenimiento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesto su persona. Hasta la hora que llegó su palabra y dicho de Jehová le probó. Envió al rey y soltóle, el Señor de los pueblos,
y desatadle. Púsole por señor de su casa y por enseñoreador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera y a sus ancianos enseñara sabiduría. Que Dios bendiga su palabra. ¿Y cómo no vamos a cantar esta mañana a las grandes maravillas que Dios ha hecho con nosotros? Inclusive en medio de nuestras aflicciones y en medio de nuestros problemas, podemos ver dimensionada la manera tan grande en cómo Dios participa en nuestras vidas. Y en tiempos pasados podemos traer a memoria las veces que el Señor abrió puertas de bendición para cada uno de nosotros. ¿Cómo no cantarle? ¿Cómo no adorarle con salmos, con himnos? ¿Cómo no cantar de sus grandezas, de sus prodigios y maravillas en nuestra vida? Y esta mañana usted y yo podemos decir: yo siento gozo en mi alma y en mi ser. Y como dice este canto, son como ríos de agua viva dentro de mi ser. Y eso es lo que produce el Señor Jesucristo cuando nosotros tenemos una entrega total con Él y le reconocemos como el Salvador de nuestra vida. ¡Cuán grande es el amor de Dios! Verdaderamente que esas caricias del Altísimo, cuando el Señor dijo en su palabra: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero no solamente los cargados, los trabajados, sino aquellos que tienen su vida totalmente arruinada. Este día es un día de salvación para usted. Este día es un día de bendición para su vida. Por eso podemos decir: ¿a quién adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? Porque debido a esa gracia maravillosa que el Señor derramó sobre todos nosotros, es que tenemos salvación y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y esta mañana, con tanta alegría de parte nuestra, le vamos a cantar a este Dios vivo y maravilloso que está con nosotros todos los días. Así que con el gozo que tenemos y con su Santo Espíritu, cantemos estas alabanzas, porque este es el Cristo que nosotros predicamos, que sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad en tiempos tan difíciles como los que vivimos hoy. Pero no podemos dejar de decir que tenemos gozo en nuestra alma y gozo también en nuestro ser. Así que cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser.
sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz. Cuando yo sentí en mi corazón que en la cruz por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender que me amara a mí así, siendo como soy. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios, por tu amor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús. Él te quiere hoy demostrar a ti su justicia en la cruz. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender que me amara a mí así, siendo como soy. Es imposible de entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios, por tu amor. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender que me amara a mí así, siendo como soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios, por tu amor. ¿A quién adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? ¿A quién me postraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? ¿A quién adoraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? ¿A quién me postraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? Solo a ti, Señor, adoraré. Tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Tú eres mi Dios, mi Dios.
eres mi Dios, ¿a quién me postraré, Señor, si solo tú eres mi Dios? Solo a ti, Señor, adoraré. Tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, adoraré. Tú eres mi Dios. Solo a ti, Señor, me postraré. Tú eres mi Dios, mi Dios. Mi Dios, mi Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y Él me halló. Dejó su trono y majestad, y mis culpas Él llevó. En mi lugar mi mal pagó. Siento hoy su grande amor. Pecado vil Él perdonó, muriendo en una cruz. Por su poder resucitó, y ahora salvo soy. Y cuando en Sion mil años esté, su
¡Qué felicidad, hermanos! Verdaderamente que no hay mayor gozo. Estos cantos que han nacido en la iglesia evangélica cristiana desde muchos tiempos atrás, en otras generaciones, podemos decir que es el mismo gozo y que no ha cambiado, porque el Señor Jesucristo dijo que Él era el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Así que estamos listos para recibir el consejo de la palabra de Dios y vamos a dejar este lugar a nuestro pastor Natividad Ramos con esta serie de mensajes que llevan por título La Ruta Ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Muy bien, pues es una alegría participar en estos mensajes en el que nuestro corazón se alegra por la persona de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y estamos, usted sabe, tenemos tiempo con esta serie de mensajes que es la ruta ministerial del Señor Jesús. Y hemos estado por un buen tiempo en el capítulo 6, asociado con la multiplicación de los panes y los peces. Luego el capítulo 7 ya en los primeros enfrentamientos en Jerusalén. Y en el capítulo 8, que es cuando prácticamente terminamos el día de hoy, esta serie de mensajes, mejor dicho, en el capítulo 8 terminamos dentro de esta serie de mensajes de la ruta ministerial del Señor Jesús. El Señor ha estado participando en una serie de mensajes o conferencias o charlas con la gente de Jerusalén, un pueblo que había endurecido su corazón. Y que uno de los puntos fundamentales que los alarmó, porque eso es correcto, se alarmaron, fue que les dijera que eran pecadores. Eso no lo podían tolerar. Ellos eran hijos de Abraham, no pecadores. Y sobre eso, el final de este encuentro del Señor Jesús con ellos. Y voy a leer el capítulo 8, versículo 44 al 50. Y les dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y porque yo digo verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. Y no busco mi gloria, hay quien la busque y juzgue. Padre eterno, te rogamos que esta lectura de este pasaje sea una riqueza en nuestros corazones. Bendícenos, que tu Espíritu Santo dé ese gozo a nuestras vidas. Pon tu mano sobre nosotros, sobre el pueblo, pon tu mano sobre mí y bendíceme. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues seguimos con esta serie de mensajes tan preciosos, de tanto contenido.
Y en estos mensajes, nuestro interés ha estado en el intercambio de declaraciones que se dan entre el Señor Jesús y aquel auditorio de Jerusalén. Y por el contenido, yo no sé si sería propio llamarlo como la defensa de la incredulidad o la defensa ingeniosa del pecado, porque realmente demostraron ser muy ingeniosos para defender su pecado. Daría igual. Pero antes de entrar a los versículos leídos, considero muy conveniente tener muy clara una cuestión fundamental. Que el Señor Jesús ha estado haciendo incontables esfuerzos para que creyeran en Él y por consecuencia fueran salvos y recibieran la vida eterna. Y fueron las mismas veces que con agudo ingenio, sarcasmo, con cinismo, o quizá deba decir con insensibilidad crónica, rechazaron la visión del Señor Jesús que tenía de ellos, que categóricamente, abiertamente les dijo que eran pecadores. Y lo contradijeron. No aceptaron esa versión del Señor Jesús de que eran pecadores. Y le dijeron, nosotros no somos pecadores, somos hijos de Abraham. Es la credencial que le sacaron para demostrar que ellos estaban bien. Entonces, note usted en esta palabra, vea de qué manera están haciendo la más encarnizada defensa para no aceptarse culpables. Y todo esto es porque les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos dijeron, ¿libres? ¿Libres de qué? Jamás hemos servido a nadie. Que ya históricamente eso sería una mentira de parte de ellos. Y pensarían, ¿cómo nos salimos de esto? Porque el Señor Jesús los ha ido llevando a un callejón sin salida. Echan mano de una estrategia muy trillada. Pero yo quiero que usted vea la cuestión de fondo. Al rechazar como verdadera la versión que el Señor Jesús ha dado de ellos, y buscaron llamarlo mentiroso. ¿Qué atrevimiento llega a usar el hombre para defender su pecado? O por lo menos decirle que estaba equivocado, que ellos no eran lo que él estaba diciendo. Y para apoyar lo que decían, mire usted lo que hicieron. Apelaron al principio de la incompatibilidad, donde alegaron que ser pecadores y ser hijos de Abraham era incompatible. No puede ser. Y entonces el Señor diría algo así como, muy bien, ¿ustedes quieren hablar de incompatibilidad? Pues hablemos de incompatibilidad. Ustedes dicen que un hijo de Abraham no puede ser pecador porque es incompatible con lo que era Abraham. Pero lo sorprende al decirles que la moral de ellos
era la que no era compatible con la de Abraham. Porque resulta que ellos abrigaban en su corazón intenciones homicidas. Querían matarlo. Y que eso Abraham jamás lo hubiera hecho. Pero mire lo que hacen para resolver la realidad de su pecado. Se declaran incrédulos hacia la persona de Jesús. Como aquellos que dicen, yo no creo en todas esas cosas. Y lo hacen solo para escaparse de esa verdad, de que eran pecadores. Diré, mis hermanos, esta mañana, que en mis años de ministerio, que son bastantes, he visto a muchos, he oído a muchos, que para evitar comprometer su vida con el Señor Jesucristo, hacen un escapismo, diciendo, bueno, en la realidad es que yo soy escéptico. Yo no creo en tales cosas. ¿Qué están tratando de hacer? ¿Cuál era el argumento? Como si negando la realidad del pecado se resolviera el pecado. Pero el pecado se resuelve confesándolo y no escondiéndolo. ¿Lo está viendo, mi hermano? Cómo se revuelven ansiosos de defender su pecado y que son pecadores. El pleito de ellos era que ellos no son pecadores. Ahora, ¿qué hace el Señor Jesús ante la versión de ellos? Bueno, mire, disfrute lo estratégico que es el Señor Jesús. Dejemos eso de la incompatibilidad. Y ahora el Señor los lleva a apelar al sentido común. Y les hace una pregunta que era dinamita pura. Y les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie dijo ni media palabra. Hubo un silencio total. Cuando que era la mejor oportunidad del momento para exhibir al Señor Jesús como un pecador. Por eso dije, esta pregunta era dinamita pura. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie dijo media palabra. Y al no haber acusación, el Señor Jesús los puso en desventaja, en una posición insalvable. Pero vea eso de esta manera. Veamos lo fuerte del argumento. Que si Jesús no era pecador, entonces no era mentiroso. Y si no mentía, por consecuencia lo que él ha dicho de ellos necesariamente es la verdad. Por eso les dice, ¿por qué entonces no me creen? Qué fuerza de la argumentación del Señor. Y usted dirá, como yo también lo diría, como los he ido acorralando al callejón sin salida, que digo, y decir, ahora sí que estos no tienen para dónde salirse, están encerrados. Sin duda, ahora sí se habrán de rendir ante el Señor Jesús. Pero sorpréndase. ¿Sabe qué? No lo hicieron.
Esta es la ruta que muchos de los que me escuchan siguen. Defender, como de lugar, defender su pecado. Muchos podrán llegar hasta un punto donde usted puede decir, ahora sí, tal o cual persona sin duda se entregará al Señor Jesús, lo aceptará como su Salvador. Ahora sí se rendirán sus vidas al Señor Jesús. Pero ¿sabe qué? Ni así lo hicieron. Ve lo que es la bravura de defender su pecado. No lo hacen. No ceden. Y es entonces cuando, según el versículo 44, el Señor Jesús cambia de escenario y escala el problema de la incompatibilidad y del sentido común al plano de la paternidad de los hechos. Es decir, ¿quién es el padre de lo que ustedes hacen? ¿Quién es el que inspira las obras que hace Él y las que ellos hacen? Y ver así, ¿quién es el Padre? Veremos así, le dijo, ¿quién es el Padre de lo que ustedes hacen? ¿Y quién es el Padre de lo que hago yo? Una especie, como se dice coloquialmente, fuera máscaras. Y ahora sí, le descubre que su incredulidad es una operación del diablo sobre sus mentes. Cuando la gente dice, es que yo digo, es que yo pienso, pero la verdad, ni lo dicen ni lo piensan, sino que hablan o hacen cosas producto de una intervención espiritual. Acuérdese, ¿cuántas veces usted ha querido y no ha podido entregarse a Cristo? Muchas veces. Una vez, hace años, escuché una charla entre dos de esos que tienen fama de pensantes, que respondían a la pregunta, que era esta: ¿ustedes qué opinan de eso del pecado? Estos hombres respondieron dando la impresión de que era una respuesta muy pensada, muy sesuda. Y dijeron, bueno, indiscutiblemente eso es según la escala de valores de cada quien. ¿Ha oído usted esa respuesta? Ese comentario. Que sería algo así como, si usted no cree en esas cosas del pecado, como decía el Señor Jesús a su auditorio, pues entonces tal cosa como el pecado pues no existe. Y yo dije, qué fácil resolvieron eso del pecado. ¿Cómo lo resolvieron? Negándolo. Pero ¿no es más sencillo confesar nuestro pecado y ser perdonado? Pero esa gente no tuvo nobleza y se atrincheraron para hacer defensa de su pecado. Véanlos defenderse. Habían dos cosas que les habían calado profundo. Una, que ellos eran pecadores e incrédulos,
Y la segunda, esta es dolorosísima, que no eran más que hijos del diablo. Porque lo que el diablo hacía, ellos lo hacían. ¿Y cómo poder defenderse de eso? Pues sorpréndase otra vez. Hallaron forma de defenderse. El ingenio de la defensa del pecado. Solo que ahora se fueron mucho más lejos para hacer defensa. Tan lejos así, mis hermanos, que se metieron en una zona de alto riesgo. Y le hacen al Señor Jesús una doble acusación. Oiga esto en el verso 48. ¿No decimos nosotros bien que tú eres samaritano y tienes demonio? No somos pecadores, somos hijos de Abraham y tú eres socio del demonio. Tienes demonio. Digo, ¿qué salida? ¿Samaritano y endemoniado? Porque llamarlo samaritano era lo mismo que decirle hereje. Pero hereje, ¿de qué o por qué? Porque los había acusado de ser pecadores, cuando que ellos eran nobles hijos de Abraham. Y que acusarlos de pecadores iba contra la doctrina. No hay duda que podemos decir qué ingenio desplegaron para querer escapar de aquella situación en que el Señor Jesús los había metido. Lo que decimos, buscaron maquillar su incredulidad. Buscaron maquillar su pecado. Y mire lo que hacen. Acusaron al Señor Jesús de las mismas cosas que Jesús los había acusado, diciéndole que era el incrédulo, era él. Pero incrédulo ¿a qué? Para ellos, Jesús era un incrédulo. Al no reconocer que ellos no eran pecadores, que eran nobles hijos de Abraham, y que no aceptó que Dios era el Padre de ellos, sino que les dijo categóricamente que el padre de ellos era el diablo. Qué interesante esta controversia. Qué manera tan bien argumentada, preciosa del Señor Jesús, que los fue acorralando. Decía un viejito, los fue arrinconando. Como quiera. Y agregan que no solo era un incrédulo. Le dijeron, no solo es un incrédulo, sino aún más, eres un enemigo del pueblo de Dios. Porque Jesús afirmaba que no entrarían al reino de los cielos cuando que todos se enseñaban que por ser hijos de Abraham estaba asegurado que entrarían de cualquier manera. Cuidado con las enseñanzas donde la gente es hecha que se confíe de que no tendrán problemas. Que ese hereje llamado Jesús negaba todo lo que ellos eran, que en realidad les estaba negando los privilegios que tenían por ser hijos de Abraham. Y entonces buscaron revertir la cuestión, buscaron culpar al Señor con el propósito de salir ellos bien librados.
El Señor culpable, ellos muy bien librados. Pero ve algo mucho más peligroso, que para revertir las afirmaciones de que ellos eran hijos del diablo, le dicen que el endemoniado era él. El colmo. Tú estás endemoniado. Tienes trato con Belcebú. Es increíble a lo que la gente puede llegar para evitar el juicio que Cristo hace sobre su vida moral. Que él que los había acusado de ser hijos del diablo no era más que un endemoniado. Durísimo, durísimo. Que era un poseído, que inspirado por los demonios, que es que los había denigrado, llamándolos hijos del diablo. Como dice el verso 48, respondieron entonces los judíos. Y yo digo, ¿cuándo fue ese entonces que respondieron? Cuando les dijo que sus obras hacían evidente que ellos están influenciados por el diablo. Pero esta vez, para justificar su estilo de vida, esos han llegado hasta la infamia. Hablaron contra el Señor Jesús sin medir sus palabras. El Señor había enseñado eso, que si alguno le atribuía al Espíritu Santo obras que hace el diablo, o la inversa, que se le atribuyera a él obras hechas por el diablo, cuando que eran obras del Espíritu Santo, no tendrían perdón ni en este siglo ni en el venidero. No que haya perdón en el siglo venidero, sino que si hubiera perdón en el siglo venidero, ni siquiera ya alcanzarían perdón. Habían llegado hasta la infamia. Hablaron contra el Señor Jesús sin medir sus palabras y con infame suspicacia. Afirmaron al Señor Jesús al contrario: tú estás gobernado por un demonio, cuando que él era inspirado por el Espíritu Santo. Y con esas palabras groseras, altaneras, atribuyeron a los demonios cosas que hacía el Espíritu Santo. Cualquiera que cruce esa frontera no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. En su intento por escaparse de la culpabilidad del pecado, culpa que pesaba sobre ellos, ofendieron hasta el Espíritu Santo. Pero ¿qué hace el Señor Jesús esta vez? Mire, no responde a su primera acusación de ser samaritano, la de ser hereje y ser enemigo de la nación. Y yo digo, cierto, ¿qué caso tenía hacer defensa de la acusación de ser hereje ante la acusación de que estaba endemoniado? Pero hizo profundo énfasis en que habían cometido una gravísima equivocación, que todo hombre y toda mujer debe tener cuidado de sus palabras, porque el Señor Jesús es el Hijo del Dios viviente. Hicieron cosas de las que ya les había advertido, que se cuidaran
de no llegar a eso, porque no tendrían perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y aunque la Escritura enseña que no hay perdón en el venidero, en realidad sería, pues si hubiera, ni ahí alcanzarían. Estas gentes habían caído en calidad de no perdonables. Y conmovido el Señor Jesús le recrimina en el verso 49 y les dice: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros todos me habéis deshonrado. Si esto no conmueve su corazón, ¿qué necesita para ser conmovido? En griego significa: ustedes me han tratado con desdén, ustedes me han dado maltrato. Fíjese usted, piensa en eso. Estamos hablando del que hizo los cielos y la tierra, el Hijo del Dios eterno y dueño del universo. Lo han tratado con desdén, con burla, y lo maltrataron. Y ese sentimiento en su alma arrancaría de sus labios una plegaria que el Señor Jesús haría a su Padre la noche que fue entregado, como lo enseña el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que con un gran sentimiento profundo le dice: Padre, glorifícame, que en griego significa allí honrame, porque lo habían deshonrado. Honrame, glorifícame con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Padre, glorifícame, pero no aquí, glorifícame allá contigo, donde estuve eternamente antes que el mundo fuese. ¿Y qué en griego significaba? Que le decía a su Padre con una gran nostalgia en su alma: Padre, honrame. Vea eso, piensa en eso, el Señor Jesús diciendo eso. Pero honrame allá donde tú estás. Honrame cerca de ti, con aquella gloria que tuve cerca de ti, con aquella honra que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Pero no se dieron cuenta de lo que era ese reproche. Vosotros todos me habéis deshonrado. Pero ni siquiera eso sacudiría sus almas incrédulas, crónicas. No hay duda de lo impresionante que llegan a ser los desplantes de los hombres cuando son confrontados con la fe del Hijo de Dios, quien cuando lo maldecían no retornó maldición. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo había dicho en Nazaret, que Él había sido enviado a predicar el año agradable, no condenación. Aunque dijo Isaías que después del año agradable vendría al mundo el día de la venganza. Porque esto es lo que muchos ignoran. Maldicen al Señor Jesús, hablan mal de Él,
se mofan, lo injurian, se burlan, que hasta el día de hoy siguen haciendo esas cosas. Y les dice en el versículo 51, yo no busco mi gloria. Hay quien la busque y juzgue. Es decir, aunque me han deshonrado, eso no me inquieta, porque mi honra y mi posición no corre peligro. Y audazmente Jesús da un paso al frente ante ese auditorio irreverente y perverso que lo ha menospreciado, y afirma, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra no verá muerte para siempre. Hemos visto en este pasaje un enfrentamiento innecesario, porque el Señor Jesús estaba ofreciendo ayuda, perdón y misericordia. En cambio, ellos se burlaron de Él. ¿Qué piensa usted del Señor Jesús? Usted me ha oído este mensaje, usted conoce lo que yo enseño. El Señor Jesús, con gran bondad, no los condenó. Solamente les dijo, vosotros todos me habéis deshonrado. Y que en realidad, cuando el Señor Jesús se fue a su Padre, Él habló de que el Espíritu Santo vendría y acusaría al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque no creían en Él. Porque Dios nos envió a su Hijo, no para ofrecerlo a ver si podíamos aceptarlo o no. Nos envió a su Hijo en una orden. Dios demanda a todos los hombres que se arrepientan. Y esta mañana, ahí está para usted la palabra. ¿Qué son las cosas que usted expresa de la gloriosa persona del Señor Jesús? Voy a orar junto con ustedes y decirle, Padre eterno, hemos hablado de tu palabra y de las cosas que los hombres le dijeron a tu Hijo y las cosas que Él afirmó. Padre Santo, yo te ruego que tú toques el corazón de nuestros amigos y hermanos que me han escuchado. Tu Hijo amado es nuestra bendición y te agradecemos en realidad todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz y hasta el día de hoy no nos ha dejado. Padre Santo, por Cristo Jesús, Señor nuestro, que esto se convierta en una bendición. Amén. Gracias, Señor eterno.